Antes de comentar sobre esa concepción de ser humano que yo creo común en los diferentes componentes o dinamizadores de la palabra, como se llaman en el diseño de Hernán, yo quisiera repasar un poco la metáfora pictórica que estoy siguiendo. Esa metáfora pictórica es la de la perspectiva de perspectivas. Y mediante esa metáfora pictórica puedo dar cuenta de lo que he venido haciendo en la exposición. El primer punto para mí importante es tratar de mostrar lo que creo que no se ve cuando se hace una distinción. Y la distinción es la perspectiva de perspectivas, este dibujo de eso. Y lo que no se ve es el fondo donde se hace. Pero el fondo es lo que permite que aparezca la perspectiva de perspectiva. Si Esquer no dibuja esto sobre un lienzo, sobre un papel o sobre lo que sea, lo que aparecería fugazmente son unos movimientos de la mano, pero no aparecería nada. Para que aparezca algo, tiene que dibujarse sobre un fondo. Ahora, el fondo, imaginemos que este es el fondo, lo constituye, a mi modo de ver, en toda esta presentación del APDIS Colombia 2021, lo constituye el diseño de Hernán, el diseño del juego de la palabra. Y sobre ese diseño se va dibujando lo que los diferentes expositores han ido presentando. Recuérdense que de acuerdo con mi interpretación de ese juego, hay 3 ponentes. Cada uno de esos ponentes va a dibujar una perspectiva. Es decir, podríamos imaginar que aquí marco con los bordes rojo, verde y azul las 3 perspectivas diferentes, la de Alexandra, la de Arturo, la de Alfonso, y la tercera vuelve a estar en otro plano diferente de las 3 perspectivas. Al igual que la del diseño de Hernán es el trasfondo y no es visible en la perspectiva de perspectiva porque es un trasfondo. Yo decía, Hernán es el dinamizador de los dinamizadores de la palabra. El papel mío tampoco aparece, porque, como les decía en mi interpretación del juego, aunque eso no lo dice expresamente en el juego, dado que allí no se nombra la persona que va a hacer eso, yo soy simplemente un posible espectador que es interrogado para dar cuenta de aquello que haya ocurrido en cualquier espectador. Entonces, tampoco allí aparezco yo en esa perspectiva de perspectiva explícitamente, aparezco implícitamente. Ahora, aparezco implícitamente tratando de dar cuenta de la perspectiva de perspectiva. ¿En qué consiste mi papel? Dibujar, resumir, como lo hice ya, la última exposición, la de Alfonso. Ya resumí esa exposición, imaginemos que es esta que está acá. Y ahora la segunda parte de mi papel es tratar de esbozar, de apenas pintar algunos trazos de la condición de posibilidad de esa perspectiva de perspectivas. Y esa condición de posibilidad de esa perspectiva de perspectiva la constituye esa figura que podríamos imaginarla de esta manera, que es la figura donde Esquer tres perspectivas. Es decir, sobre esa figura se dibuja una perspectiva, la otra, y la perspectiva de perspectivas es esta figura que está acá. Entonces, en este momento, lo que yo ya había comenzado a hacer es dar cuenta de lo que creo constituye las líneas de esta figura. Y las líneas de esa figura, a mi modo de ver, está constituido por la conjunción de
la noción que llama Arturo pluriversidad. Los otros ponentes pueden llamarla de otra manera, pero finalmente creo que es esa noción de pluriversidad presente en cada uno de los ponentes, y la noción, una cierta noción de ser humano, a la cual me voy a referir. Ahora, antes de referirme a esa noción de ser humano, creo que es conveniente recordar muy rápidamente las formas como argumentan su noción de pluriversidad cada uno de los ponentes es bastante diferente. Por una parte, hay una diferencia en la modalidad narrativa y no tan narrativa de las ponencias. Hay una modalidad narrativa tanto en Alexandra, ahí es netamente narrativa. Hay una modalidad más o menos narrativa en Alfonso, y hay una modalidad que el mismo Arturo llamó externa, a diferencia de la interna, porque no se está poniendo mucho de manifiesto su propia biografía. Esa modalidad de Arturo es más de fundamentación conceptual de la idea que él propone para la universidad, que yo estoy tomando de la palabra pluriversidad. Ahora, en el caso de Alexandra lo que a mi modo de ver hace es ir mediante una narración autobiográfica, va poniendo de manifiesto una gestión que lo que trata es de ir labrando el terreno, ir sembrando ese terreno para lo que podríamos llamar una pluriversidad. Es decir, mediante su vida dedicada a la justicia, al poder alcanzar los grupos minoritarios, los grupos desfavorecidos desde la universidad, y a partir de la universidad ella va avalando de esa manera, va fundamentando esa noción de pluriversidad. Arturo, como ya lo decía, lo hace de manera más conceptual, especialmente lo hace tratando de poner de manifiesto la contraposición con la idea del mono humano que llama en un momento dado, tomando el término de la autora jamaiquina que menciona, y por contraposición con eso da lugar a una cierta concepción en la que aparece la idea de pluriversidad y al mismo tiempo, por contraposición con el mono humano, aparece una cierta concepción de ser humano. Y Alfonso, de manera un poco más parecida a como lo hace Alexandra, un tanto narrativa, pero también un tanto conceptual, va dando lugar a las ideas fundamentales de su proyecto como rector de la Universidad de Ibagué, de la universidad necesaria, y sus ideas constituyentes, en la cual pienso yo, si uno trata de encontrar lo que hay allí fundamental, está también presente la idea de pluriversidad, y hay una concepción de ser humano que no está muy explícita, pero que yo la conozco por otras conversaciones con Alfonso. Entonces, dicho esto, voy a tratar de pasar ahora, ya comenté sobre la noción de pluriversidad, voy a pasar ahora a la noción de ser humano. Permítanme un momento. Muy bien. Tal vez en la ponencia en la que se pone de manifiesto de manera más clara esta noción común de ser humano es en la de Arturo. Y como decía, él lo hace por contraposición a lo que termina llamando el mono humano. Y ese mono humano es la idea de un solo modo posible de ser humano, derivada de la idea de hombre moderno que presenta Foucault en Las palabras y las cosas. El término que usa como lo que no es el mono humano, como
eso que él está defendiendo y que los demás ponentes en cierta forma defienden también, lo llama exhumano, tomando el término de otro pensador latinoamericano, creo que chileno del sur, que llama exhumano. Entonces el mono humano se contrapone con el exhumano. Ahora, yo quisiera, dentro de mi tercer papel, que es tratar de, sobre ese fondo, ese que constituye lo que he llamado la figura de la perspectiva, tratar de dar unos brochazos, unas pinceladas de lo que sería mi propia concepción. Y para eso debo narrar una breve anécdota, un breve cuento, para vincularlo con esta dualidad del mono humano y el exhumano. Hace unos 35 años escribí un pequeño libro titulado Sentido y Sinsentido del Desarrollo. En ese librito trataba de dar cuenta de un estudio sistémico interpretativo sobre la idea del desarrollo económico y la industrialización, que fue parte en aquel momento de mi tesis doctoral. Allí trataba de dibujar dos contextos interpretativos antagónicos, uno que llamé la concepción unificante y otro que llamé la concepción diversificante. Y esas concepciones eran concepciones de la humanidad. La primera, la concepción unificante, en ese librito situaba a la humanidad en una línea de progreso iniciada con los seres humanos llamados primitivos de la época de las cavernas y que aún se mantenían en su estado primitivo en algunas culturas no europeas, de acuerdo con esta concepción. Y terminaba, tenía su forma más elaborada, más rica, en la condición cultural de los europeos del momento. Tal concepción tiene su asiento en lo que llamo la narrativa del progreso, que estaba desde mediados del siglo XVIII y que consiguió su apogeo durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esa noción de progreso probablemente la inició Turgot en 1750 y luego contribuyó en ella considerablemente Comte y otros pensadores, fueron una especie constituye una especie de eje central sobre que está en la base y al mismo tiempo sobre el que gira todo lo que podríamos llamar, lo que se ha llamado el proyecto de la Ilustración. Y en esa idea del progreso es donde tiene clara cabida, de manera ideal, como ideal, eso que Arturo está llamando el monohombre. Es decir, un ser humano que tiene una sola forma cultural, de la cual se da cuenta en esa concepción, y que termina en el ideal del hombre moderno, emanado del proyecto de la Ilustración, o por lo menos, al que yo me voy a referir especialmente, o al que tengo en mente especialmente, de la variante romántica del proyecto de la Ilustración. Ahora, noten que es importante aquí distinguir algo, que una cosa es el ideal emanada de un modo de pensar, y otra es lo que finalmente toma cuerpo vinculado con ese ideal. Es decir, yo me estoy refiriendo al ideal de ese hombre moderno que lo asocio a la idea del monohombre, y esa es una cosa, y otra es lo que realmente ocurrió en Europa y en todas sus conquistas y colonizaciones con la gestación o la realización de ese ideal, la posible realización de ese ideal o la tergiversación. Bueno, en todo caso, ese ideal no se mantiene. Es decir, ese ser humano que es el ser humano ya elaborado,
de que en el caso de la narrativa del progreso sería el europeo del siglo XIX, del siglo XVIII. El ideal es tal que se piensa al ser humano como un ser racional cuyas acciones provienen de una reflexión racional sobre lo que debe hacer, y eso tiene una cierta connotación moral finalmente, o una connotación de justicia, que está muy bien representada en el imperativo categórico kantiano. El ser humano se pregunta qué debo hacer y actúa, es decir, que la acción de ese ser humano racional es consecuencia de una reflexión racional, un cálculo racional que da lugar a un cierto diseño, y ese diseño es la acción. Esa es la concepción ideal de ese ser humano moderno que podríamos representar como el monohombre. Sin embargo, ya en la segunda mitad del siglo XX ha ido tomando cuerpo una nueva noción de ser humano que difiere de aquella idea que animó la narrativa del progreso. Y digo como ideal, es decir, en la segunda mitad del siglo XX se va desdibujando, comienza una lenta catástrofe a destruir la arquitectura del proyecto de la Ilustración, van quedando ruinas y se va constituyendo una nueva forma de ser humano. Cuando Arturo lo mencionó muy rápidamente, pero Foucault en Las palabras y las cosas, como Arturo decía, él dibuja tres epistemes diferentes, dibuja la historia, que yo llamaría historia ontológica, en tres ciencias particulares, y dentro de esas ciencias dibuja los cambios de episteme que ocurrieron, especialmente entre el Renacimiento y la época moderna, que son cambios en el modo de problematizar y obviamente en el modo de ver las cosas dentro de esas ciencias. Ahora, cuando se refiere al hombre moderno, el hombre moderno aparece en un momento dado, él dice como una figura que se dibuja en la arena de la playa, y también desaparece, o va a desaparecer, dice este Foucault, que escribe este libro de Las palabras y las cosas en el año 60 y pico, creo que 68, 67, no recuerdo exactamente, y que, recuerden, Foucault murió en el 84, es decir, ese Foucault de Las palabras y las cosas está ya intuyendo que ese hombre moderno no va a durar mucho, porque ya tiene indicios del cambio del ideal de ese hombre moderno, que va a dar lugar a otro ideal que podríamos llamarlo como el hombre postmoderno, que no logra ver Foucault tal vez con mayor claridad, que aparece con más claridad después de la escritura de ese libro y después de su muerte. Bueno, yo creo que va apareciendo cada vez con mayor claridad lo que podría llamar el hombre postmoderno, que dicho sea de paso, lo vio, yo diría que bastante bien Heidegger, y hay que recordar que Foucault al final de su vida confiesa la influencia que tuvo sobre él, pero que lo ve Heidegger con bastante claridad. Y eso es lo que yo diría, tomando la idea de Heidegger, que es el nuevo ideal de ser humano, que es lo que yo llamo disponedor dispuesto. Desde su punto de vista, el ser humano es el acumulador de poder, poner de todo, que puede usar todo como si fuera un dispositivo tecnológico listo para ser usado. Es decir, es ese que va generando y acumulando la capacidad de usar cualquier cosa que se presente como dispositivo listo para ser usado para su uso personal, para el desarrollo de sus intereses personales, que no son otros que la acumulación de bienes, el consumo y el ejercicio del poder. Ese es el disponedor moderno de la época que yo llamaría postmoderna, o también llamada época del encuadre,
que es el modo como traduzco la idea de Gestalt de Heidegger. Ahora bien, fíjense que estoy diferenciando entonces algo que no estaba diferenciado en las posiciones anteriores entre ese ideal de hombre moderno y ese ideal de hombre posmoderno. El ideal de hombre posmoderno creo yo que tiende a estar mucho más cerca de la realización del hombre posmoderno que el ideal del hombre moderno de su realización. En todo caso, recordando el librito del sentido y sin sentido de desarrollo, les decía que hay una concepción antagónica y esa es la que llamé diversificante. Y en esa concepción, en lugar de situar la humanidad en una línea evolutiva única, sitúa a la humanidad en la diversidad de culturas y de mundos propios de esas culturas. Y ya ustedes ven aquí la cercanía con las ideas de Arturo, de Alexandra y de Alfonso. Es decir, la humanidad ya no es la humanidad, esa monohumanidad, simplemente descrita mediante un desarrollo histórico que da lugar a un solo modo de ser humano, sino la humanidad radica en la diversidad, y por eso la concepción se llama diversificante, la diversidad de culturas y de mundos propios de esas culturas. Habría que agregar allí que es una diversidad que, si la vemos históricamente, y en este caso histórico-ontológicamente, sería la diversidad no solamente de culturas, sino de épocas también dentro de la cultura occidental, a lo cual me voy a referir en un momento. En la concepción diversificante carece de sentido esa idea de desarrollo económico como una forma única de ideal en una sociedad. De paso, esa idea de desarrollo económico única ha sido defendida vehementemente dentro de las políticas de los países subdesarrollados y, de nuevo dicho sea de paso, ha servido como mecanismo de dominación por parte de los gobiernos, por lo menos, de las sociedades europeas y norteamericanas. En todo caso, tuvo gran fuerza esa idea de desarrollo en el siglo XX y de monodesarrollo. Luego, un poco más adelante, tal vez un poquito después de la escritura de este libro, empezó a tomar un poco más fuerza como ideal la idea del desarrollo sustentable, que iba en un sentido diferente, pero bueno, eso es harina de otro costal. Ahora, noten ustedes que la concepción diversificante tiene su fundamento en la noción de relativismo cultural. Y eso implica, obviamente, que tiene su fundamento en la de un modo de ser humano que es muy diferente a la del hombre moderno y más aún del hombre posmoderno. Es decir, muy diferente del mono humano, del mono hombre al que se refería Arturo. Además, pues no hace falta decir mucho más para ver la íntima conexión entre esto y la noción de pluriversidad, porque ese modo de ser humano, que finalmente es un ser biocultural diferente en diferentes culturas y diferentes épocas, y ante el cual se presentan mundos de manera diferente, se constituye la realidad de manera diferente, ese ser humano está íntimamente ligado a la idea de relativismo cultural, como decía, y por tanto a la idea de diversidad cultural y de pluriversidad, usando la palabra de Arturo. ¿Cuál es entonces esta noción de ser humano que subyace la concepción diversificante y la noción de pluriversidad? Para describirla y para describir lo que yo creo que es fundamental y lo que la vincula con la idea universitaria, quisiera hacer un contraste breve entre ese ideal que dije de ser humano del proyecto de la Ilustración de la época moderna y este modo de ser humano. En el caso del ideal del proyecto de la Ilustración, ya lo había comentado, el ser humano es un ser racional, cuyas acciones son previamente decididas y diseñadas
mediante un ejercicio racional intelectual que está derivado de su acceso a una razón universal. Y esta razón es una razón con mayúscula, porque se suponía que había una sola razón. Es decir, cuando Kant escribe su crítica de la razón pura y su crítica de la razón práctica, está suponiendo que hay tal cosa como una sola razón universal. Y esa razón universal es la que se está ejercitando en la cultura occidental en la época en que Kant escribe esto. Pero él supone que tiene una condición universal. Es el acceso a esa razón universal lo que le permitiría al ser humano actuar como un ser racional, apartar lo que Kant llama sus intereses, sus inclinaciones, o de hecho le llama inclinaciones, sus inclinaciones de otro tipo y comportarse de acuerdo con lo que le dicta la razón. Ese es el ideal de ser humano de la Ilustración. Y Kant supone que es factible, por supuesto. Parte del fracaso del proyecto de la Ilustración es que nosotros los seres humanos, eso, aunque podamos en algunos casos decidir de esa manera, actuar de esa manera racional, entre comillas, pero la mayor parte de nuestra acción no ocurre de ese modo. Y entonces ya viene el contraste para dar lugar a lo que yo diría es la concepción de ser humano que está implícita en lo que están diciendo nuestros ponentes y que lo está también en el modo como yo lo concibo. El ser humano es un ser humano biocultural. Es eso que permite, es decir, el ser humano es eso que permite que pueda ocurrir lo que ocurre de una cierta manera particular. La noción dentro de la sistemología interpretativa se explica de una cierta manera. Yo voy a usar mejor la idea de acoplamiento estructural de Maturana y Varela, que es mejor conocida y que también es muy poderosa para explicar el asunto. La idea de acoplamiento estructural es la de que tanto cada individuo, ser vivo, en el caso de Maturana y Varela, yo lo voy a tratar de circunscribir al ser humano. Cada ser humano en diferentes culturas o en diferentes épocas se va constituyendo histórico-ontológicamente, se va constituyendo a partir de un proceso de lo que llama acoplamiento estructural, que hace posible que aparezca su propia noción, la noción de sí mismo, y la noción y lo que aparezca en ese momento en cualquier situación vital, en cualquier estado particular de ese acoplamiento estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento que yo estoy tratando de exponer lo que estoy exponiendo, se presentan ante mí o se presentan ante ustedes las cosas de una cierta manera. Y ese modo de presentarse depende de un largo proceso que se inicia antes del nacimiento de cada uno de nosotros, en el que va dando lugar tanto a la noción que nosotros tenemos de nosotros mismos, la intuición que tenemos de nosotros mismos, y la forma como se presente cualquier cosa que se presente en un momento dado. Esa es la razón por la cual para los miembros de una cultura, digamos los yecuana, algún miembro de la cultura yecuana que no haya tenido contacto con la cultura occidental o de la cultura huitoto que no haya tenido contacto con la cultura occidental, lo que se presente va a aparecer de modo diferente de lo que se nos presentaría a uno de nosotros occidentales u occidentalizados. Entonces, es de la relación que surgen las partes y por eso es un pensamiento relacional, que da lugar o que avala la noción de ser humano, que es un ser biocultural en continua transformación dentro de un acoplamiento estructural y cuya realidad, entre comillas, aquello que se le presenta, depende precisamente de ese acoplamiento estructural. Ahora bien, ese acoplamiento estructural, como lo describen Varela y Maturana,
tiene tiene un devenir filogenético, es decir, todo aquello que ocurre antes del nacimiento de un individuo, pero que es heredado por el individuo, en nuestro caso humano, es heredado mediante el lenguaje. Es decir, el lenguaje tiene en sí las estructuras que permiten heredar por lo menos parte de ese acoplamiento estructural de nuestra cultura, y nosotros en una segunda etapa ontogénica continuamos nuestro acoplamiento estructural hasta que llegamos a este momento particular en el que yo estoy hablando lo que estoy hablando y ustedes están oyendo lo que están oyendo. Yo estoy pretendiendo decir algo, intentando decir algo, y ustedes están escuchando algo que va a depender en su sentido de lo que cada uno de ustedes ha sido y está haciendo en este momento en su acoplamiento estructural. Bueno, ante esa noción de ser humano, tenemos que entender que el modo de enseñar, y eso nos lleva a la idea de universidad, el modo de enseñar es tal que, como claramente lo dijo Alexandra y lo dijeron Arturo y Alfonso en sus ponencias, el proceso de enseñanza-aprendizaje se da, como diría Alexandra, en el sótano en muy buena medida. Es decir, no se da en las aulas de clase, se da en todo el ambiente social en el cual la persona continúa su proceso de acoplamiento estructural y va aprendiendo de una cierta manera. Y por eso es muy importante prestarle atención a ese espacio de aprendizaje, como lo llamó Alfonso, ese contexto de aprendizaje que no simplemente es el de las aulas de clase, donde la persona se va constituyendo. Y por eso, como decía Alfonso, es muy importante tratar de pensar, de diseñar los contextos de aprendizaje de manera tal que la persona pueda encontrarle sentido a lo que va aprendiendo sobre la base de lo que yo llamo el lenguaje básico, es decir, sobre la base de ese estado del acoplamiento estructural del aprendiz cuando comienza a aprender. Bueno, como les decía, todo esto está vinculado con una cierta noción de historia que yo llamo historia ontológica. Y ya podrán adivinar que esa noción de historia, que llamo historia ontológica, a diferencia de la historiografía, no narra hechos que van ocurriendo en un escenario fijo, sino que narra los cambios de modos de presentarse la realidad y dentro de ellos los hechos como se ven dentro de esos modos de presentarse la realidad. Es decir, que así como hace el Foucault que menciona Arturo de las palabras y las cosas, con sus las tres casos que examina de las tres ciencias particulares y los cambios de episteme, en general en nuestra historia ha habido una serie de cambios epocales que implican diferentes modos de presentarse en la realidad, y dentro de esos modos de presentarse en la realidad están ocurriendo cualquier cosa que ocurra. Lo he tratado de usar la metáfora en otras ocasiones de imaginarse el viaje en un tren, por ejemplo, en el que uno está viendo el paisaje que pasa por la ventanilla, pero en la historiografía simplemente va transformándose ese paisaje, va pasando en la medida que pasa el tren. Pero en la historia ontológica, la mirada se fija, por ejemplo, en un árbol, y ese árbol, ante la fijeza de la mirada, se transforma en algo más. Es decir, está ocurriendo una doble transformación que implica también la transformación del pasajero y del tren dentro de ese proceso de historia ontológica. Ahora,
con la idea de historia ontológica, entonces yo puedo ahora dibujar muy someramente un trazo apenas de el modo de concebir, mi modo de concebir la misión de la Universidad del Presente. Y para ese modo no podemos olvidar ese devenir histórico ontológico particular a mi modo de ver. Y tal vez allí habría una diferencia con lo que expresaron los oponentes anteriores. Probablemente no con su concepción completa, elaborada, pero sí lo que más o menos se expresó. Y es que tenemos que tener en cuenta que uno de nosotros que está hablando no es un Yanomami o un Witoto o un Yecuana que no haya tenido contacto con lo occidental y que se formula la pregunta por la condición, por lo que tendría que ser una universidad, cosa que no va a ser, porque la universidad es una institución occidental. Pregunta no la hacemos nosotros. Ahora, ese nosotros en general podríamos tomarlo como cualquier occidental del presente, o podríamos tomarlo más particularmente como lo que yo llamo cualquier occidentalizado del presente. Nosotros, los que hemos estado hablando en este LabDis 2021 de Colombia, yo diría que somos occidentalizados, por lo menos por cultura. Es decir, que somos latinoamericanos que nos constituimos filogenéticamente por la mezcla de diferentes culturas, entre ellas la occidental, y por el dominio de la occidental sobre esas culturas, tanto en términos culturales como en otros términos. Y nosotros somos el resultado de eso. Pero en ese sentido es que somos occidentalizados. Y los que nos hacemos estas preguntas en este momento somos estos occidentalizados, en los cuales se incluye el dinamizador de los dinamizadores, Hernán, y los tres dinamizadores de la palabra, y yo como espectador. Bien, sobre esa base, precisamente, cuando no me hago consciente de que no es simplemente cualquier ser de cualquier cultura que se está formulando la pregunta, entonces para mí surgían dos preguntas. Una es, ¿puede haber una especie de ideal intrínseco, transhistórico, epocal, transhistórico, ontológico, que se destile de lo que ha sido esa institución que llamamos universidad a lo largo de la historia antes de que se llamara universidad? Y para mí es eso desde el inicio de la historia occidental con los antiguos griegos. Es decir, hay ahí un ideal, hay algo básico que se destile, que toma diferentes formas a lo largo de las transformaciones de la historia ontológica y al cual podríamos acudir como idea básica de la universidad, sobre la cual tiene que haber una respuesta epocal. Y como les decía ya hace rato, yo creo que esa noción básica es la que llamé de holgura ontológica. Y esa noción de holgura ontológica es, a mi modo de ver, lo mismo, o es el fondo en el que reposa la idea de pluriversidad, de diversidad defendida por los ponentes. Ahora bien, cada época, la universidad de cada época, si realmente es universidad, si realmente está cultivando la holgura ontológica, tiene que ofrecer una respuesta epocal. Es decir, tiene que ofrecer una respuesta a una problemática epocal. Y entonces eso me conduce a la segunda pregunta: ¿cuál debe ser en nuestra época posmoderna, en nuestra época que llamo del encuadre, en la que todo poco a poco va tendiendo a aparecer como instrumento listo para ser usado, como si fuera un instrumento tecnológico listo para ser usado? ¿Cuál debe ser la respuesta de la universidad? Y la respuesta de la universidad, en parte, es el cultivo de esa pluriversidad que decían, a la que se refirieron los ponentes con diferentes palabras. Pero yo diría de algo más.
yo creo que es necesario que la universidad en nuestra época realice un papel que es requerido por esa condición epocal particular del encuadre y requerido para reconstituir ese ser humano que he llamado disponedor dispuesto, y ese papel requerido es el de recrear una historia, poder con lo que sabemos hoy, crear de nuevo una historia ontológica que va a ser muy diferente a la del progreso, a la que se gestó en el siglo XVIII y XIX, especialmente en el XIX, pero comenzó en el siglo XVIII, y que dé cuenta de nosotros, es decir, una historia que nos permita recuperar la memoria de nosotros mismos para reconstituirnos nosotros mismos. Y aquí debo explicar un poquito lo que estoy diciendo de reconstituirnos nosotros mismos. Todo esto que estoy diciendo lo presento en el libro del cultivo de la verdad. En ese libro intento precisamente responder estas preguntas y lo intento sobre la base de dar cuenta, de manera resumida, de una historia, de nuestra historia ontológica occidental y occidentalizada, especialmente de la transición de la época moderna a la época posmoderna. Ahora, la problemática de la cual surge, o la problemática que se muestra como origen de ese libro, es lo que llamamos la pobreza y fragmentación del sentido del acontecer de la época actual. El libro comienza contando una anécdota real de una excelente estudiante de ingeniería de sistemas, a la cual estaba dirigiendo yo su tesis doctoral, y en algún momento que llovía le pregunté si ella sabía por qué llovía cuando llovía. Y ella se sorprendió de la pregunta, porque jamás había pensado eso, y además porque no tenía ninguna respuesta. La respuesta que tenía era una serie de fragmentos de lo que podría ser una concepción científica, pero que en ese momento tuvo que tratar de recordar y hacer un esfuerzo particular. Y eso en el libro, en la introducción del libro, lo contrasto con la respuesta que da un Witoto, un habitante de una etnia que tuvo su lugar y todavía existe en regiones de lo que hoy es Colombia, y que al preguntarle por qué llueve cuando llueve, su respuesta es inmediata, y es inmediata derivada de su mitología. Y su mitología lo que finalmente cuenta es cómo llegó él y sus congéneres a ser lo que son. En esa mitología hay una diosa que riega todas las mañanas las plantas, y esa regar de la diosa es la lluvia. Pero la lluvia a su vez está conectada con la noción de la razón de ser del nacimiento y de la muerte, la razón de ser de la relación entre los seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ese Witoto está sembrado en una mitología, pero una mitología viva que le da sentido a lo que ocurre. Nosotros no tenemos una mitología viva. Nuestra mitología oficial es la de la ciencia, la de las humanidades, pero esa está en las bibliotecas. La mayor parte de nosotros simplemente no la tenemos con nosotros, y por tanto el sentido de lo que ocurre ante nosotros es muy pobre. Entonces, ante esa pobreza y además fragmentación del sentido de lo que ocurre que vivimos en el presente, ¿cuál es la misión de la universidad? Bueno, intentar hacer lo que intentó hacer la creación de la Universidad de Berlín en 1810, que básicamente tenía por misión implícita, no es tan explícita en esa creación, pero por misión implícita, reconstituir el ser humano en términos del ideal moderno, emanado de la Ilustración, y reconstituir sus instituciones, sus organizaciones sobre esa base. Ahora, para eso tenía que crear la historia del progreso, que es una historia diferente a la historia de la cual yo estoy hablando, la historia
de cómo llegamos a ser lo que somos, que yo llamaría, no es una historia de progreso, sino de regreso, una historia regresiva, una historia que dé cuenta cómo fuimos deformándonos, cómo fuimos empobreciéndonos en términos del sentido del acontecer a lo largo de esa historia que para el progreso era de progreso. Repito, una historia entonces que nos permita recuperar la memoria y que lo que se presenta ante nosotros tenga sentido. Esa es entonces la idea básica, muy dicho de manera muy apresurada, de lo que yo puedo dibujar en esa, sobre esa figura, cuando trato de dar pinceladas sobre esa figura, sobre la misión de la universidad, pues creo que eso, como decía, está contenido y expresado largamente en mi libro del cultivo de la verdad. Y con esto, pues, termino. Muchas gracias. Un afectuoso saludo para todos.